Diga. Hola, Sidney. ¿Recuerdas ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el cine le odia por hacerlo? Es la última casa a la izquierda, por si no te acuerdas. Es la única casa en varios kilómetros, papá. Diga. ¿Has ido a ver a los niños? Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. No dejo de pensar en esta historia. Hay un vídeo que te mata después de verlo. Hola, siento molestarte. Estoy buscando a mi hermana. Ha desaparecido. ¿La ha visto? No ha desaparecido. Está muerta. Hola a todos, aquí estamos un día más para hablar de cine de terror. Hemos dejado atrás las calabazas y los esqueletos decorando los salones de casa y las salas de cine, pero aún colea entre nosotros ese espíritu festivo, y se nota en algunas de las películas de las que vamos a hablar en este programa número 11 de Tierra de Monstruos, correspondiente a los estrenos producidos durante el mes de noviembre. Yo soy Tarot Beat, y antes de comenzar recordaros que nos ayudéis a seguir creciendo en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Sed bienvenidos y comenzamos. ¿A dónde podríamos ir? Me da igual. Debes disfrutar de cada segundo que pases fuera del infierno del Atlas. ¿Qué es eso? Esta primera parte del programa la vamos a dedicar al estreno de la precuela de Cementerio de Animales, un remake de la exitosa adaptación de Stephen King que pudimos disfrutar en 2019, y cuya relectura de la trama original acabó amasando algunas críticas favorables y funcionando relativamente bien en taquilla. Cementerio de Animales fue una de las novelas más populares de Stephen King y también una de sus adaptaciones a la gran pantalla más sólida. La película de Mary Lambert, titulada en España El Cementerio Viviente, tenía un guión adaptado por el propio Stephen King y se ganó una gran aceptación entre el público, lo que llevó a Paramount a sacar una secuela 3 años más tarde, pero de calidad muy inferior, a pesar de estar también dirigida por Mary Lambert. Años más tarde, y coincidiendo con el 30 aniversario de su estreno, Paramount Pictures anunció un remake con el título de Cementerio de Animales y algunos cambios sustanciales en la historia. Dirigida por la dupla Dennis Whitmire y Kevin Coles, esta nueva relectura del relato de King ofreció una experiencia más aterradora que la versión de los 80. Y aunque no acabó de estar a la altura de lo que se la esperaba, fue suficiente como para que Paramount decidiera continuar con la saga y producir Cementerio Viviente en los orígenes bajo su sello Paramount Plus. El primer sitio donde aprendí sobre la muerte fue el cementerio de animales. Un lugar secreto. Generación tras generación, los muertos enterrados en esa tierra regresaban, convertidos en otra cosa. No los oís. Sus voces. Creo que a Timmy le pasa algo. Necesita tiempo para adaptarse. Construyeron el cementerio de animales para protegerse del demonio. Ese no es Timmy. Hay algo que habla a través de él. Dirigida por la debutante Lindsay Anderson Beer, quien también coescribe el guión junto a Jeff Baller, Cementerio Viviente Los Orígenes es un intento de conceptualizar el cementerio maldito que da título a la novela de Stephen King, y funciona como una especie de precuela de toda la saga. Su trama se ambienta a finales de los 70 y gira en torno a una pareja de jóvenes, Jude y Norma, protagonizados por Jason White y Natalie Ali Lynn, que sueñan con abandonar el pequeño pueblo en el que viven, pero ven truncados sus planes cuando un antiguo amigo de Jude regresa de Vietnam. El psicótico comportamiento del amigo, vinculado al antiguo cementerio de mascotas, desencadena una serie de eventos perturbadores que amenazarán no solo sus deseos de escapar del lugar, sino también sus propias vidas. Bill, ¿qué has hecho? Tenemos que encontrar a Timmy. Hay que acabar con esto. Lo tuve en mis manos el día que nació. Y lo tendré en mis manos cuando se vaya. Creedme cuando os digo que... a veces es mejor seguir muerto.
Si has leído la novela o has visto alguna de las películas anteriores, conocerás la importancia de Judd Crandall en Cementerio de Animales. Él fue quien reveló el cementerio por primera vez y quien proporcionó el primer contexto histórico como un antiguo cementerio indio, que con el tiempo se había convertido en el lugar donde los habitantes del pueblo enterraban a sus mascotas y donde él mismo sepultó a su perro cuando era niño. Partiendo de esta breve explicación, Anderson, Beer y Baller imaginan su contextualización presentando al cementerio no solo como un lugar encantado, sino también como una especie de maldición que afecta al pueblo entero y que de alguna manera tiene que ver con esa maldición del Wendigo de la que se hablaba en la novela. A mi entender, esta conexión con la novela de Stephen King es la subtrama más interesante que propone Cementerio Viviente en los orígenes. El problema es que Anderson, Beer y Baller no parecen pensar lo mismo y la desarrollan de una manera más anecdótica que otra cosa, y prefieren apostar por un terror más efectista y poco trabajado. Peor aún, la falta de originalidad de la película va en aumento a medida que avanza la trama, como ese flashback sobre el pasado indio del cementerio que, más allá de añadir una escena más o menos gore, resulta un pegote de mucho cuidado. Y es una pena, porque si esa escena de colonos ingleses y su desprecio hacia la cultura indígena se hubiese trabajado un poquito más, quizás estaríamos ante una película digna de mención, pero ha resultado todo lo contrario. Además, entre los muchos defectos que tiene la película de Anderson Beer, destaca uno por encima de todos, y eso es su absoluta falta de atmósfera. No tiene nada de suspense ni nada que sorprenda al espectador o le dé más mínimo miedo. Ni siquiera el reparto completado con estrellas de la talla de Henry Thomas, David Duchovny o Pam Grier consigue sacar a Cementerio Viviente de los orígenes del aburrimiento más absoluto. Para ir finalizando y sin recurrir al chiste fácil del eslogan que promocionaba la película de los 80 y que decía aquello de a veces es mejor estar muerto, Cementerio Viviente de los orígenes es una de esas secuelas / precuelas que nunca debieron haberse rodado. No ya porque nadie las ha pedido, sino porque su aportación a la saga es prácticamente nula. Es cierto que Anderson Beer se esfuerza en ofrecernos algunos guiños al folclore de Cementerio de Animales, pero resultan poca cosa. En su mayor parte, Cementerio Viviente de los orígenes es un subproducto de terror sin suspense ni ritmo alguno, que harías mejor en dejarla enterrada en el catálogo de tu plataforma de streaming favorita. Tierra de Monstruos, un podcast original de Terror Beat. En el segundo segmento del programa, vamos a hablar de la esperadísima adaptación a la pantalla grande de uno de los sagas de videojuegos más populares de la última década, Five Nights at Freddy's. Hola, soy Mike. Llamaba para saber si sigue disponible ese trabajo. Sí, el de guardia de seguridad. Me vale cualquier cosa. Este sitio arrasaba entre los críos en los 80. Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren pasar página. Yo trabajo, tú duermes. Entendido. Dame la mano. Lo único que tienes que hacer es vigilar el monitor. Bienvenido a Freddy Fazbear's, donde la fantasía y la diversión cobran vida. Vale. La fascinación por los robots y el despertar de seres artificiales que popularizaron numerosas películas de los 80, en la que máquinas y muñecos se volvían seres sensibles y peligrosos, generaron numerosas producciones. Producciones como Terminator o Muñeco Diabólico son recordadas aún en día y sirven como referencia a muchas de las películas contemporáneas. Cuando Five Nights at Freddy's llegó a los estantes de las tiendas de videojuegos, nadie predijo que ese juego en el que se exploraba esa relación tecnofóbica entre el hombre y la máquina, que tanto fascinó a la cultura ochentera, iba a convertirse en un juego de culto y a generar toda una franquicia de videojuegos, libros y mercadotecnia que se prolongaría a lo largo de toda una década. Todo ello, promovido por su capacidad para producir sobresaltos y reacciones de miedo entre los jugadores, quienes se grababan a sí mismos durante sus partidas para después compartir sus vídeos pasando miedo en redes sociales como YouTube. Creado por Scott Cawthon, Five Nights at Freddy's era un pastiche de las películas de robots y muñecos reanimados con una historia muy sencilla. El guardia de seguridad del turno de noche de una pizzería abandonada tenía que sobrevivir a las mascotas del lugar que cobraban vida por las noches y trataban de matarlo. El enorme éxito del juego dio pie a que Warner Bros. Adquiriese los derechos y pronto anunciase una adaptación a la pantalla grande. Sin embargo, no lo tuvo nada fácil, y después de muchos retrasos y ciertas desavenencias creativas, Warner Bros. Abandonó el proyecto para ser retomado años más tarde por Blumhouse y el director Chris Columbus. Pero con ello no terminaron los problemas. Los retrasos y las reescrituras del guión continuaron, hasta que finalmente Blumhouse, en una decisión que sorprendió a todos,
designó a la neoyorquina Emma Tammi para dirigir la película y estrenarla simultáneamente por Universal Studios en salas de cine y en Peacock, la plataforma de streaming propiedad de Universal. Tú debes ser el nuevo guardia de seguridad. ¿Puedo ayudarla, agente? ¿Ya los has conocido? ¿A quiénes? A ellos. Five Nights at Freddy's sigue la línea narrativa del videojuego original y cuenta la historia de Mike, interpretado por Josh Hutcherson, un hombre traumatizado por la desaparición de su hermano menor cuando él era adolescente y que acepta el trabajo de guardia de seguridad de la pizzería Freddy's para evitar que su tía le quite la custodia a su actual hermana pequeña. Desde un primer momento, el mayor problema al que se enfrentaba Five Nights at Freddy's era la autoimposición por parte de la productora de mantener la película dentro de las exigencias narrativas y visuales de la clasificación para mayores de 16 años. Esto la sitúa en esa categoría tan difícil de conseguir entre una película para adultos y una para niños. Es por ello que algunos diálogos e insinuaciones del guión resultan de naturaleza claramente adulta, como el secuestro y asesinato de niños o los muñecos asesinos. Pero esencialmente se mantiene el tono de película familiar para adolescentes con una historia sin complicaciones que estos pudieran entender y disfrutar. No nos olvidemos que en un primer momento los adolescentes eran el target principal del videojuego de Scott Cawthon. Unos niños desaparecieron en los 80. La policía registró hasta el último rincón. Hola. Pero no los encontraron. Por eso cerraron la pizzería. ¿Y sus fantasmas han poseído unos robots gigantes? Gracias por la información. En realidad son animatrónicos. ¿Qué quieren? Quieren convertirla en uno de ellos. ¡Abby! ¿Cómo los detengo? Demasiado tarde. ¡Mike! ¡Abby, corre! En su base, Five Nights at Freddy's posee un sólido concepto narrativo de terror, que a mí me recordó mucho a Robots Asesinos, una película de 1986 dirigida por Jim Wynorski, con premisas y escenarios similares en la que los robots de seguridad de un centro comercial sufren un cortocircuito y se dedican a matar a un grupo de veinteañeros que se han colado en el lugar para celebrar una fiesta. Tampoco podemos olvidarnos de Willy's Wonderland, una película de 2021 protagonizada por Nicolas Cage, que tiene una trama muy parecida y que algún crítico calificó como una imitación barata de Five Nights at Freddy's, pero que obtuvo cierta aceptación entre los aficionados al terror y sobre todo por los numerosos fans de Nicolas Cage. Por desgracia, a diferencia de lo que ocurría con las producciones anteriores, copia o no copia, Five Nights at Freddy's nunca explora del todo el potencial para el horror que se le supone un puñado de muñecos animatrónicos asesinos. Y en todo momento, tuve la sensación de que iba siempre con el freno de mano echado, cuando podría haberse extendido en algunas situaciones para ofrecernos momentos terroríficos de mayor calado. ¿A dónde? ¿Por qué siempre me tocan los raritos? Emma Tammi es una directora que a mí me gustó mucho en El viento, un western terrorífico de 2018 donde ya me demostró su habilidad para jugar con los espacios reducidos para generar suspense y el manejo del horror más explícito para producir impacto. Sin embargo, en esta película está contenida de una manera incomprensible. Toda la tensión y el suspense recreados en el juego, en torno a las cámaras de vigilancia del restaurante y los jumpscares que tanto reprodujeron los jugadores en YouTube, han desaparecido. De hecho, las mascotas animatrónicas, lejos de dar miedo, se infantilizan hasta convertirse en meras marionetas en plan Barrio Sésamo. Ni siquiera la aparición de un Uber villano en la fase final de la película me consiguió producir la más mínima reacción. En definitiva, Five Nights at Freddy's me pareció una película de horror más bien genérica, más bobalicona que terrorífica, que tiene la cantidad de sustos adecuada para convertirse en un terror para adolescentes predecible y poco más. Lo más notable de esta película es que, a pesar de las malas críticas que ha recibido, se ha convertido en el mayor éxito comercial de Blumhouse hasta la fecha, y en la película que más ha recaudado el día de su estreno en España, algo así como 2 millones de euros en un solo día. Sin duda gracias a los numerosos seguidores del videojuego que acudieron en masa a las salas de cine para rememorar sus incansables horas frente al ordenador. Y en este sentido, supongo que no habrán quedado especialmente defraudados. Pero me temo que si eres un espectador ajeno al universo del videojuego, harías bien en buscar tu diversión en otra parte.
Para terminar este 11º programa de Tierra de Monstruos, voy a hablar de la última película de un director al que no le tengo demasiado aprecio, y del que considero que tiene más reputación que talento. Me estoy refiriendo a Eli Roth y al slasher Black Friday. Me encantaba esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday. Estoy cansada de fingir que todo es normal cuando no lo es. Las películas de terror ambientadas durante la celebración de alguna festividad popular como Navidad, San Valentín o el Día de Todos los Santos siempre han tenido mucho éxito. Títulos aún recordados en nuestros días y con numerosas secuelas y remakes a sus espaldas, como Navidades Negras, La Noche de Halloween, San Valentín Sangriento o El Día de la Madre, no son solo películas de terror, sino también mordaces críticas a la cultura social de dichas festividades y se han convertido por méritos propios en una especie de subgénero dentro del género del slasher. Si has visto Death Proof, de Quentin Tarantino, sabrás que durante su proyección incluyó 3 trailers falsos que buscaban emular la experiencia de asistir a una vieja película de explotación de los años 70, y que estaban dirigidos por algunos cineastas de prestigio como Eli Roth, Edgar Wright o Rob Zombie. El tráiler que dirigió Eli Roth consistía en una parodia homenaje al tráiler original de La Noche de Halloween, y estaba ambientado en las celebraciones del Día de Acción de Gracias, donde un asesino disfrazado de peregrino fundador asesinaba de la forma más sangrienta posible a los asistentes de una de esas populares cenas familiares de Acción de Gracias. Ahora, 16 años más tarde, el propio Roth ha llevado a los cines una expansión de ese tráiler, con el título de Thanksgiving, que en nuestro país ha sido rebautizado como Black Friday, y que a continuación entenderéis por qué. Alguien quiere vengarse, y lo está convirtiendo en un juego degenerado. Esto es muy raro. Estamos todos etiquetados y nuestros nombres están en la mesa. ¿Pero por qué nosotros? Black Friday es un slasher de corte clásico, en el que un grupo de estudiantes de secundaria se convierten en el macabro objetivo de un asesino psicópata disfrazado de John Carver, el primer gobernador de la colonia de Plymouth, quien supuestamente está castigando a los involucrados en una tragedia producida durante el Black Friday de un hipermercado local y que acabó con la vida de numerosos compradores. Cuanto más avanza el caso, más enrevesado se vuelve. Comamos. Eli Roth es un director que maneja muy bien la parte más sangrienta de sus películas y que consigue a menudo revolver los estómagos de los espectadores. Sin embargo, a mi entender, deja mucho que desear en la construcción de sus guiones y en la creación de un desarrollo sólido de sus personajes. Y Black Friday es otro gran ejemplo de esto. Para empezar, voy a hablar de lo que me parece a mí que ha hecho bien en esta película. En primer lugar, ha sabido utilizar todos los mecanismos comunes del slasher para plantear una denuncia social del consumismo que se ha apoderado de una festividad de orígenes religiosos protestantes como es el Día de Acción de Gracias, y cuya celebración se ha visto oscurecida por unas rebajas comerciales celebradas el día anterior. Black Friday no escatima en utilizar toda la simbología propia de la celebración, para diseccionar la fiesta y aderezarlo todo con una buena y jugosa cantidad de gore. Eli Roth es un estudioso del horror, y esto se nota en su película. Ha sabido recrear todas las fórmulas del slasher convencional y construir un producto que se puede concebir como un regalo para aquellos aficionados que aún recuerden el tráiler falso que da lugar a Black Friday. Sin embargo, y aquí comienza la parte en donde voy a reseñar lo que no me ha gustado de Black Friday, es que pudiendo haber ofrecido un slasher meta-referencial que celebre el subgénero como se merece, Eli Roth no parece tener intención de ir más allá de limitarse a expandir los set pieces sanguinolentos que ya vimos en el tráiler. Y Black Friday acaba siendo un slasher no demasiado original, plagado de diálogos redundantes y situaciones exageradas hasta el infinito, que rozan lo inverosímil. Como toda la secuencia del prólogo y esa estampida de compradores despiadados que acaban en tragedia y que a mí no me convenció en absoluto. Una vez que ha sido superada esta secuencia, Eli Roth podría haberse valido de las fórmulas del slasher para indagar en las conductas atroces de dichos compradores y reflexionar sobre la naturaleza cruel del ser humano. Pero en lugar de ello, se aleja de la reflexión como si todo lo que hemos visto hasta el momento no tuviese la mayor relevancia, más allá de nutrir de carne fresca la tabla de carnicero que tiene en mente.
Entonces, esos mismos personajes desagradables que formaron parte de una brutal estampida viralizada en internet se muestran un año más tarde de manera indolente, como si nada hubiese sucedido. Algo, por cierto, nada creíble, con esta horrible cultura de la cancelación que estamos padeciendo en los últimos tiempos, donde cualquier individuo o grupo que aparezca en un vídeo viral de esa índole hubiera sido inmediatamente considerado socialmente inaceptable u ofensivo. Del mismo modo, los jóvenes protagonistas tampoco tienen un desarrollo de personajes adecuado. Al margen de que sus personalidades sean todo lo planas que pueda extraerse de un estereotipado grupo de adolescentes de instituto, sus interactuaciones resultan muy poco naturales, como si no encajasen entre ellos. Además, las interpretaciones de los jóvenes actores, que incluyen a la influencer de moda Addison Rae, dejan mucho que desear. Si antes hice referencia a slasher enfocados en días festivos como Halloween o Navidades Negras, estos eran trabajos más serios, muy comprometidos con la construcción del suspense por encima de la truculencia. Sin embargo, creo que la mirada de Roth está más puesta en esa categoría del cine de horror que no se toma en serio a sí misma, trasplantando la tensión de una historia bien desarrollada hacia una representación más sangrienta en plan splatter. Pero como ya dije, creo que Eli Roth es un director cuya reputación supera con creces su talento, y ni siquiera las escenas más sangrientas de Black Friday me sorprendieron de alguna manera. Además, Roth toma ciertas decisiones narrativas arriesgadas que restan coherencia a la trama, como la ruptura de sus propias reglas formales respecto al asesino disfrazado de John Carver y el tipo de armas que utiliza, que son subvertidas a las primeras de cambio rompiendo la lógica del personaje. O ese peculiar asado que quienes hayan visto el tráiler original ya saben más o menos a qué me refiero y que vendría a ser el equivalente a meter el pavo en el horno sin quitarle el envase protector. En definitiva, Black Friday es un slasher con más entusiasmo que acierto. Desde un principio me quedó claro que Eli Roth no pretendía deconstruir el género, aunque hubiese aplaudido el intento, y que se limita a imitar con soltura los convencionalismos del slasher, pero elevando el tono del gore por encima de lo esperado en una película producida por Sony Pictures para el público en general. Black Friday tiene algunos momentos ingeniosos, al menos en la forma. Y personalmente me gustó mucho el detalle de la camarera cuyo teléfono móvil no reconoce su rostro desfigurado. Pero sus personajes están mal escritos, carecen de motivación y el misterio central es demasiado bobalicón. Basta centrarnos en una elección de víctimas que no guarda ningún sentido y en esa parte final donde la revelación del psicópata asesino resulta algo torpe. La verdad es que tengo que decir que por mucho que Eli Roth ambiente su película en el Día de Acción de Gracias, no ofrece mucho por lo que darle las gracias. Y esto es todo por hoy. Tenía previsto reseñar también el estreno español de La Ermita, la segunda película de la madrileña Carlota Pereda, pero confieso que no he tenido tiempo de verla, así que se quedará para futuros programas. Así que aquí termina el programa número 11 de Tierra de Monstruos. Un programa que ha estado amenizado por la música de Cementerio Viviente Los Orígenes y Black Friday, compuestas ambas por el compositor Brandon Roberts, y The Five Nights at Freddy, escrita por el dúo de compositores conocidos como The Newton Brothers. Espero que te hayas entretenido escuchándonos, y si es así, acuérdate de dejarnos un comentario o un like en nuestro canal de YouTube. Recordad también que si lo deseáis podéis escuchar las bandas sonoras completas en nuestra página web www.terrorbit.es o en nuestro perfil de Spotify. Yo soy Terrorbit, y os espero aquí en Tierra de Monstruos el próximo programa. Mientras tanto, sed muy felices y no dejéis de disfrutar del cine de terror. ¿Estás escuchando Tierra de Monstruos?